Hola de nuevo, mi nombre es Julián de opciondelta.com y en esta lección del curso de iniciación a las opciones financieras vamos a ver cuál es nuestra principal ventaja sobre el resto del mercado al operar con opciones. Esta es sin duda la lección más importante que hay en este curso y una de las más importantes a nivel general, porque vamos a introducir de lleno la volatilidad implícita. Este término ya lo hemos nombrado de pasada en alguna lección anterior, pero te voy a explicar ahora en detalle qué es, cómo funciona y por qué es prácticamente nuestro santo grial como operadores de opciones. Esta va a ser una lección un poco más larga de lo habitual por su importancia y por la gran cantidad de contenido, así que te recomiendo que te pongas cómodo, te hagas un café y cojas papel y boli. Bien, vamos a comenzar. Como ya sabes, cada negocio tiene algún tipo de ventaja competitiva que le da una superioridad a largo plazo sobre otros competidores o sobre el mercado en general. Independientemente del sector del que estemos hablando, todas las empresas líderes tienen su propio secreto, entre comillas, o su propia ventaja frente a otros. Un producto innovador, una mejor localización dentro de una gran ciudad, un gran manejo de la productividad, lo que sea, pero todo negocio tiene su pequeña o gran ventaja. Y dentro de esta premisa, pues en el mundo hay varios tipos de negocios, muy rentables además, cuyos beneficios provienen del cálculo y manejo de las probabilidades matemáticas, en definitiva de inclinar la balanza de los números a su favor. Este es el caso de los casinos y las compañías de seguros, por ejemplo. Estas dos industrias son tremendamente rentables y lo único que hacen para conseguir esa rentabilidad es conocer y utilizar a su favor las probabilidades matemáticas y la estadística. Vamos a ver cómo lo hacen ambas y cómo podemos nosotros aplicar esas mismas pautas al negocio de las opciones financieras. En primer lugar tenemos a los casinos. Estas empresas utilizan la probabilidad matemática en la creación de sus juegos, con el único objetivo de inclinar sutilmente la balanza a su favor y asegurarse así de que a largo plazo siempre van a ganar dinero. Analicemos por ejemplo el juego de la ruleta. Seguramente ya sabes cómo funciona este juego, pero si no es tu caso te lo explico rápidamente. Hay una ruleta como la que tenemos en pantalla que contiene una serie de números y dos colores principales, el rojo y el negro. Un croupier la hace girar y lanza una bola que se va a parar en alguna de las casillas, la cual va a ser pues la casilla ganadora. Un jugador puede apostar, por ejemplo, a uno de los dos colores, y si acierta gana lo mismo que apostó, pero si no lo hace pierde el total de su apuesta. Si apostó 10 euros y gana se lleva otros 10, y si no, pues los pierde. A primera vista, esto puede parecer un juego con un 50% de probabilidades. Tenemos dos colores, rojo y negro, y solamente puede salir uno de los dos, entre comillas. Si acertamos, ganamos uno, y si nos equivocamos, perdemos uno. Es sencillo. Lo mismo también sucede si apostamos a pares o impares y también a números altos o números bajos. Pero para romper esta probabilidad del 50%, los casinos utilizan una casilla de cero, como esta que ves aquí, o incluso a veces doble o triple cero. En este caso tenemos doble cero. Esto lo que hace es romper la balanza a favor del casino. La probabilidad ya no va a ser del 50%. Con este simple cambio, el casino va a reducir las probabilidades del jugador al 47,37%. La probabilidad del casino va a ser ahora ya superior que la del jugador. Es decir, que cada vez que el jugador apueste rojo o negro, pues solamente va a tener un 47% de probabilidades de ganar. Lo que se traduce en una ventaja directa para el casino, que a la larga pues siempre se va a quedar con el dinero. Luego ya aquí pues puede haber todo tipo de combinaciones que quieras. En esta tabla pues tenemos docenas, cualquier número, combinaciones, etc. Pero como ves todas ellas pues están pensadas y amañadas entre comillas mediante estas casillas de cero para que la balanza pues esté inclinada a favor del casino. Pero es que la cosa no acaba aquí, sino que incluso empeora para el jugador, porque cuantas más partidas juega, menos oportunidades tiene de ganar, porque la probabilidad matemática pues va a hacer su función. De hecho, en la primera tirada, como ves, es cuando más probabilidades tiene de ganar, que tiene el 48%, alrededor de ese 48%. Pero a partir de ahí, la cosa va a empeorar. Tras 100 tiradas, como ves, la probabilidad de que el jugador gane dinero se reduce al 36%. Tras 1000 tiradas, se va a reducir al 19%. Pero es que tras 10.000 tiradas, y esto es lo más interesante, la probabilidad de que el jugador gane es prácticamente nula, es del 0%. O prácticamente del 0%, del 0,001%. Así que como ves, el casino a la larga siempre va a ganar dinero con ese simple gesto que hace que las probabilidades jueguen en su favor. Por eso ponen límites de apuestas en las mesas. Tú no puedes apostar lo que quieras, tienes un límite determinado. Al casino no le interesa una apuesta muy elevada hecha una sola vez, porque como ves, es cuando más probabilidades tiene de perder ese dinero. Prefiere por el contrario muchas apuestas pequeñas para que las probabilidades pues jueguen en su favor.
Casino pues nunca va a aceptar que una persona venga con 100.000 euros y los quiera apostar una sola vez, porque el riesgo que corren es demasiado alto. Pero si esa misma persona quiere apostar esos mismos 100.000 euros en cantidades pequeñas de 100 euros en cada tirada, el casino lo va a aceptar con los ojos cerrados, porque es casi seguro de que al final se va a quedar con todo el dinero. Esta es la razón por la que muchos grandes casinos ofrecen también comida y bebida gratis a los jugadores, incluso habitaciones de hotel, para que pasen la noche, porque su objetivo es mantener a las personas jugando el mayor tiempo posible, porque saben, como ves, que con ello las probabilidades de quedarse con su dinero son prácticamente del 100%. Pasemos a ver ahora también cómo obtienen beneficio las compañías de seguros. Aquí podemos tener todos los tipos de seguros que queramos. Vehículos, vivienda, salud, etc. Pero nosotros vamos a trabajar ahora, vamos a poner un ejemplo, con las compañías de seguros de vida. Como todos sabemos, pues estas empresas nos aseguran, a nosotros y a nuestras familias, a cambio de un pago mensual o anual para que en caso de que fallezcamos, nuestros familiares más cercanos cobren un dinero. Y al igual que los casinos, pues estas empresas también van a utilizar la probabilidad matemática para obtener su beneficio. Vamos a ver cómo lo hacen. Bien, pues estas empresas tienen estadísticos que se encargan de calcular o de desarrollar programas que calculen cuáles son las probabilidades de que una persona fallezca durante el próximo año, en base pues, a toda la información que tienen y que pueden conseguir de ella. Por ejemplo, su edad, su sexo, si fuma, si ha tenido alguna enfermedad reciente, genética familiar, etc. Todo eso lo van a tener en cuenta y van a analizar toda esa información para obtener de cada persona individual una probabilidad de fallecimiento para un periodo determinado, por ejemplo el próximo año. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en base a esta información, pues calculan que la probabilidad de fallecimiento de una persona de 30 años que fuma para el próximo año pues es de el 0,40% y su póliza es de 100.000 euros. Es decir, que si fallece durante el próximo año, la compañía de seguros tendrá que pagar 100.000 euros a sus familiares. En base a estos dos números, la empresa lo que va a hacer es calcular la probabilidad de gasto en dinero, simplemente con una multiplicación muy rápida y sencilla, que calcula las probabilidades, el porcentaje de las probabilidades, con el valor de la póliza que tienen. Y les daría en este caso 400 euros. Es decir, que para poder hacer frente a las probabilidades de pago que tendrá la empresa, necesitan ingresar por esta persona al menos 400 euros este año. Pero claro, obviamente la empresa también quiere ganar dinero, así que lo que van a hacer es aumentar una pequeña cantidad, por ejemplo 50 euros, como concepto de beneficio. Así que si la persona quiere estar asegurada durante el próximo año, tendrá que pagar 450 euros por este seguro. Y a partir de aquí ya pueden suceder dos cosas. El primer escenario es que la persona efectivamente fallezca y la empresa tenga que desembolsar 100.000 euros a sus familiares, o el segundo escenario es que no lo haga y la empresa no tenga que pagar absolutamente nada, quedándose así con la prima íntegra que cobró al inicio. Ahora, si la persona quiere volver a estar asegurada durante el próximo año, pues tendrá que volver a pagar una nueva prima, obviamente recalculando las nuevas probabilidades. Pero claro, tener una sola persona asegurada es un riesgo demasiado elevado para la empresa, porque si esta persona muere mañana o incluso dentro de 5 o 10 años, pues van a perder un montón de dinero. Esto es lo que llamamos un evento inesperado y es importante tenerlo en cuenta en nuestra operativa con opciones. Ahora veremos cómo lo podemos tener en cuenta y en qué situaciones se da. Así que, como decimos, para hacer que este negocio funcione, las empresas de seguros necesitan tener el mayor número posible de personas aseguradas, ya que si una persona muere inesperadamente, la empresa puede hacer frente a los gastos con el resto de las primas y seguir a su vez ganando dinero. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que esta empresa de seguros tiene 10.000 personas aseguradas y por cada una de ellas va a ingresar de media 450 euros. Por lo tanto, los ingresos totales anuales de esa empresa son de 4,5 millones. Ahora pasa el año y resulta que han fallecido 30 personas. Y el coste medio de cada una de esas personas, lo que la empresa tiene que pagar a la familia de media, son 100.000 euros por persona. Pues tendrán unos costes obviamente de 3 millones de euros. Y el resultado al final del año será de un beneficio de 1,5 millones. Pero claro, si los fallecidos aumentan, van a tener un problema, porque van a empezar a entrar en mayores costes y llega un momento, si pasan de 45 fallecidos, en el que van a empezar a entrar en pérdidas. Por este motivo, las aseguradoras necesitan añadir a su cartera toda la gente que puedan y por eso te mandan a mensajes, a llamadas, te envían emails, todo, porque lo que les interesa es tener la mayor cantidad posible de asegurados. Por ejemplo, si en este caso tuvieran 20.000 asegurados,
y muriesen las mismas 30 personas, pues seguirían obteniendo un beneficio brutal, los beneficios se multiplicarían. Pero si las muertes se incrementasen a 50, por ejemplo, pues aún así estarían cubiertos y tendrían un colchón para poder pagarlo y seguir ganando dinero. Por eso también añaden otros tipos de seguros y es muy difícil encontrar aseguradoras que solamente se dediquen a algo. Añaden a sus carteras todo tipo de seguros, de vivienda, de coche, de moto, de todo lo que puedan, porque el objetivo es tener cuantos más asegurados mejor, para reducir el riesgo ante un posible evento inesperado. Bien, pues una vez ya hemos analizado cómo hacen dinero ambas industrias, vamos a ver ahora cuál es nuestra ventaja competitiva y cómo podemos aplicarla. Y aquí, como operadores de opciones, necesitamos tener en cuenta estas mismas directrices que acabamos de ver, para poder hacer de las opciones pues un negocio rentable. Y aquí es donde la volatilidad implícita toma su papel. Vamos a ver qué es y cómo podemos utilizarla correctamente. Bien, en pocas palabras, la volatilidad implícita es el movimiento que el mercado espera que tenga un activo, por ejemplo una acción, en el futuro, por ejemplo, durante el próximo año o durante el próximo mes. Y esta viene dada por el precio de las primas de los contratos de opciones y no al revés. Esto es importante y ahora lo veremos. Lo que quiere decir que un mayor precio de las primas provoca a su vez un aumento en la volatilidad implícita y un menor precio de la prima hará justo lo contrario, hará que la volatilidad implícita decaiga. Vamos a pasar a verlo con un ejemplo directamente porque creo que te puede ayudar para entenderlo mejor. Digamos que tenemos una acción, la que sea, que está cotizando a 100 euros y tenemos la misma acción en ambos casos, en la parte superior y en la parte inferior. En el primer escenario, en la parte superior, esta acción, como ves, tiene una volatilidad implícita del 20%, es decir, que el mercado espera que la acción se mueva un 20% durante el próximo año. Esto significa que se espera que la acción se mueva un 20% abajo, hasta los 80 euros, o un 20% arriba, hasta los 120, como ves, formando un rango de 40 euros entre ambos precios. Si por el contrario la volatilidad implícita aumentase y fuera ahora del 40%, esto significaría que el mercado estaría esperando un movimiento mayor. En este caso se espera que la acción se mueva entre 60 y 140 euros ese año, creando un rango pues mayor de 80 euros. Este tipo de aumentos en la volatilidad implícita se dan en momentos de incertidumbre o miedo en los mercados, cuando los inversores pues quieren comprar más protección para sus carteras y para sus acciones, y por la ley de la oferta y la demanda pues aumentan los precios de las primas de los contratos y por ende también aumenta la volatilidad implícita. Aunque aquí es importante recalcar que la volatilidad implícita solamente refleja el movimiento esperado por el mercado, pero no significa que ese vaya a ser el movimiento real. Se puede mover más o se puede mover menos, pero esta es la expectativa inicial que tiene el mercado, que además, como ves, pues puede cambiar, puede aumentar y puede disminuir. Y ahora te preguntarás, entonces, ¿cómo es de fiable? Si solamente es lo esperado, ¿nos podemos fiar de ella? Pues bueno, la realidad es que la volatilidad implícita se presenta en una distribución normal y más concretamente en una desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que históricamente el precio de la acción acaba dentro del rango marcado por la volatilidad implícita en un 68,2% de las ocasiones. Esto de aquí que ves es una campana de Gauss y por si no sabes cómo funciona, pues te animo a que lo investigues por internet porque es muy interesante. Pero básicamente lo que a nosotros nos dice como inversores en opciones es que en aproximadamente el 68,2% de las ocasiones, de las veces, las acciones se mueven dentro del rango esperado por la volatilidad implícita, que es pues esta zona de aquí de azul oscuro. Esto puede sonar muy complicado, pero es tremendamente sencillo. Vamos a verlo con el ejemplo anterior. Volvemos a tener la acción que está cotizando a los mismos 100 euros y con una volatilidad implícita del 20%. Como ya sabemos, esto significa que el mercado espera que se mueva un 20% abajo o arriba la acción durante un periodo determinado. Por lo tanto, la primera desviación estándar creará un rango de entre 80 y 120, es decir, que aproximadamente en un 68,2% de las ocasiones la acción acabará dentro de este rango esperado en el periodo de medición de la volatilidad implícita. Si estamos midiendo la volatilidad implícita para el próximo mes, pues esto será lo que espera el mercado para el próximo mes, que sucederá en un 68,2% de las ocasiones. Y lo mismo si lo que estamos haciendo es medir la volatilidad implícita para dentro de 6 meses o un año. Ahora lo veremos. Pero claro, esto sucede en un 68,2% de las ocasiones. ¿Y entonces qué sucede con el otro 31,8%? Bueno, pues lo que nos dice la estadística es que en el 95,4% de las ocasiones
la acción se mueve como mucho en la segunda desviación estándar, que estaría en este caso entre 60 y 140 euros. Es decir, que si baja por debajo de 80, como mucho va a llegar a 60, o que si sube por encima de 120, como mucho va a llegar a 140 en un 95% de las ocasiones. Y lo mismo sucedería con la tercera y la cuarta desviación estándar, a las que solo va a llegar en un 4,2 y 0,2% de las ocasiones respectivamente. Vamos a poner otro ejemplo. Si la volatilidad implícita fuera superior y aumentase al 40%, pues esto lo que quiere decir es que la primera desviación estándar creará un rango de movimiento entre 60 y 140, es decir, que en aproximadamente un 68,2% de las ocasiones la acción acabará dentro de este rango esperado. Ahora bien, esto obviamente no significa que no se pueda ir mucho más abajo o mucho más arriba, simplemente significa que no es lo normal. Que un subyacente llegue hasta estas desviaciones tercera o cuarta, donde solamente hay unas probabilidades del 4,2 y del 0,2, pues solamente se suele dar en casos extremos del mercado, por ejemplo en inicios de crisis, guerras, etc. Eventos inesperados, como decíamos antes, que hacen que el mercado se mueva más de lo que se pensaba. Pero ahora quizá te estés preguntando, ¿de verdad el mercado se mueve dentro de lo esperado en la mayor parte de las ocasiones? Esto no es posible, esto no se puede dar. Pues bien, te voy a enseñar dos estudios que son bastante interesantes. Este primero muestra los movimientos anuales, la rentabilidad anual del SP500 durante los últimos 194 años. En esta gráfica, como puedes observar, los resultados forman una distribución perfectamente normal, y la gran mayoría de los años la rentabilidad del SP500 se encuentra concentrada dentro de estos rangos que formarían la primera desviación estándar, entre menos 10 y más 20 aproximadamente. Aquí es donde encontramos el grosso de los resultados del SP500. Prácticamente la mayoría de los años están aquí. Y si nos vamos a los extremos, pues podemos observar que los años que se encuentran en estas zonas de aquí, pues son años excepcionales, como por ejemplo la crisis inmobiliaria del 2008, el estallido de la burbuja de las .com en el 2002, la Gran Depresión desde el 29 hasta el 31, etc. Son pues momentos en los que sucede algo que no se esperaba. Aquí tengo que hacer un paréntesis para señalarte que el SP500 se creó en el 57, pero este análisis tiene en cuenta la rentabilidad anual histórica del SP500 desde su año de creación, más la de su predecesor desde el 1923 hasta el 57, el SP Index, y también la que éste hubiese tenido en caso de existir desde 1815 hasta 1925, según el estudio de William Getchman y Robert Ibbotson que fue publicado en el 2001. Por ahí abajo, aquí te dejo la fuente por si lo quieres consultar. Bien, sigamos. En este segundo estudio te muestro el movimiento diario del SP500 en términos porcentuales con respecto al número de veces que ocurre lo esperado por el mercado. Y como ves, pues la mayor parte de los movimientos se encuentran en esta zona de aquí, en esta primera desviación estándar, con movimientos diarios menores al 1%. De nuevo volvemos a tener una distribución normal de los movimientos, que cumple con la regla de la desviación estándar de la que hablamos, de la volatilidad implícita. Recordemos que podemos determinar prácticamente todos los factores que intervienen en el precio de las opciones, tiempo hasta el vencimiento, valor intrínseco, etc. Lo que no podemos saber es la volatilidad real que va a tener un instrumento, pero podemos tener en cuenta estos datos históricos de la volatilidad implícita frente a la volatilidad real, y vemos pues que cumple la regla de la desviación estándar de la que estamos hablando. Y aquí viene lo bueno. En base a estas estadísticas, podemos crear estrategias con altas probabilidades de beneficio que nos generen altos rendimientos. Bien, vamos a ver ahora cómo afecta la volatilidad implícita a la prima de un contrato. Como ya hemos dicho, la volatilidad implícita es dinámica, puede aumentar o disminuir en base a las compras que hagan los inversores de opciones. Cuando los inversores compran, aumentan los precios y por consiguiente aumenta la volatilidad implícita. Así que como ves, pues es un buen indicador de miedo e incertidumbre en los mercados. Si una acción tiene una volatilidad implícita alta, normalmente significa que los precios de las opciones pues son más elevados de lo normal, porque hay también una mayor probabilidad de que la acción esté en el dinero. Por el contrario, si la volatilidad implícita es baja, normalmente significa que el precio de las primas pues es más bajo de lo que normalmente se está negociando. Como vemos en este ejemplo, a igualdad de condiciones, tenemos la misma acción cotizando a 100 euros, tenemos el mismo tipo de contrato, una put vendida, y tenemos el mismo precio strike de 90 euros. Además también estamos contando con que tenemos la misma fecha de expiración. Pero vamos a coger mayor prima cuando la volatilidad implícita es superior. Como ves aquí,
Cuando la volatilidad implícita es del 40%, estamos cogiendo el doble de prima, estamos cogiendo 6 euros en comparación con los 2,90 que cogemos cuando la volatilidad implícita es solo del 20%. Como vendedores de opciones, siempre debemos intentar buscar el nivel de volatilidad implícita más alto posible, porque no solamente podemos obtener más beneficio, sino que también, pues como ves, el riesgo es menor, porque fíjate en la diferencia de dónde tenemos en cada caso nuestro punto de rotura. En este caso de aquí arriba lo tenemos en 87,1 y en este caso de aquí abajo lo tenemos en 84, lo que quiere decir que la acción tiene que caer mucho más para que nosotros empecemos a perder dinero, algo que también da más rango a la acción para moverse y que no nos afecte tanto. Además también tenemos una segunda ventaja añadida cuando vendemos contratos con una alta volatilidad implícita, que es que podemos coger dinero cuando ésta se reduzca, sin que la acción se mueva a nuestro favor y sin esperar al tiempo hasta la expiración, a que pase el tiempo hasta la expiración. Simplemente con esta reducción en la volatilidad, la prima se va a reducir también y nosotros podríamos recomprar más barato. La historia nos muestra que cuando vemos un gran pico en la volatilidad implícita, como ahora después te voy a enseñar, pues al final tiende a reducirse o a haber una contracción en algún momento en el futuro y además no muy lejano. Vamos a ver ahora otra forma de aprovechar esta volatilidad implícita elevada. En el ejemplo anterior hemos comparado cómo podemos obtener más prima en el mismo precio strike cuando la volatilidad implícita es elevada, pero también podemos mirarlo desde otra perspectiva. Una volatilidad implícita alta nos permite vender opciones a un precio strike mucho más alejado del precio de la acción, obteniendo la misma prima. Como ves aquí estamos cogiendo en los dos casos 2,90 a diferencia de antes, pero el precio strike nos lo hemos bajado 5 euros más abajo, de 90 hasta 85, dando así más espacio para que la acción se mueva. Con esto lo que conseguimos es mejorar las probabilidades de beneficio y además nos estamos bajando incluso más el punto de rotura, que ahora estará en 82 euros. Ahora la acción tendría que caer casi un 20% para que nosotros empezásemos a perder dinero. Esto es tremendo, esto nos da una oportunidad tremenda con respecto al resto del mercado. Y esta oportunidad pues obviamente la tenemos que aprovechar. Así que como acabas de ver en estos dos ejemplos, siempre vamos a intentar vender contratos cuando la volatilidad implícita esté lo más alta posible, porque vamos a obtener mejores primas, vamos a reducir también el riesgo y además vamos a tener una mayor probabilidad de beneficio. Bien, pero ¿significa esto entonces que no podemos vender opciones cuando la volatilidad implícita es baja? Pues claro que no, obviamente no. Al final la realidad es que el mercado no siempre tiene una volatilidad implícita alta, también tenemos periodos de años incluso en el que la volatilidad implícita se mantiene pues tremendamente baja. Pero no vamos a dejar de operar por ello, obviamente. Simplemente significa que en esos momentos pues probablemente tendremos menores rentabilidades o que si queremos mantener esas rentabilidades tendremos que correr algo más de riesgo, pero podemos operar igualmente. Bien, pero una vez ya analizado todo esto y viendo la ventaja que ya de por sí nos da, ahora yo creo que la siguiente pregunta es si la volatilidad implícita solamente mide lo esperado y además suele ser información imperfecta que no está garantizada, ¿qué es lo que finalmente suele ocurrir? ¿Cuánto se suele mover el mercado? Bueno, pues la historia nos muestra que la volatilidad implícita suele sobreestimar el movimiento final que va a tener la acción o el subyacente, algo que es incluso más importante que todo lo anterior, porque significa que las primas van a estar sobrevaloradas la mayor parte de las ocasiones. Y esto vuelve a suponer una gran ventaja para los vendedores de opciones. Esto lo que quiere decir es que si el mercado está esperando un movimiento del 20%, tiene una volatilidad implícita del 20%, para el próximo año, pues la mayor parte de las ocasiones la acción se va a mover menos, se va a mover por ejemplo un 15% o un 17%. Esto se traduce en que si eres comprador y pagas por tus opciones un precio asumiendo ese movimiento del 20%, pero al final solamente se mueve un 15%, pues habrás pagado demasiado dinero por ese contrato de opciones. Dinero que nos vamos a quedar nosotros en Opción Delta como vendedores de opciones. Aquí es donde encontramos nuestra ventaja competitiva, en cobrar estas primas sobrevaloradas constantemente del mercado. Y esto, según diversos estudios que te voy a enseñar ahora, sucede la mayor parte del tiempo. Para que puedas ver a qué me refiero, aquí te muestro un estudio realizado del nivel de volatilidad implícita en comparación con el movimiento real del S&P 500 durante los últimos 30 años, para ser exactos desde 1990 hasta inicios del 2020. Como puedes ver, la volatilidad implícita está representada con la línea azul, que es esta de aquí arriba, y la volatilidad real con esta línea roja de aquí abajo.
y ambas están medidas en un periodo de 30 días, es decir, la volatilidad que se espera para el SP500 en los próximos 30 días con la volatilidad real que ha tenido en ese periodo. El resultado de este estudio, como puedes observar, pues es que la mayor parte de las ocasiones, para ser exactos en un 83%, la volatilidad implícita sobreestima el movimiento real que ha tenido el índice. Aquí se ha comparado lo esperado por el índice VIX, que es, si no lo conoces, el instrumento que mide la volatilidad esperada para el SP500 en diferentes periodos, con el movimiento real que ha tenido el SP. Además, también aquí, si te fijas, hay algunos momentos excepcionales en los que la volatilidad real pues ha superado a lo esperado, y suelen coincidir, como hemos dicho antes, con eventos muy puntuales. Por ejemplo, el estallido de la burbuja de las .com aquí en esta zona del 2002, el inicio de la crisis inmobiliaria también en el 2008-2009, lo puedes ver en este pico de aquí, más o menos, y el inicio, por ejemplo, también de la pandemia del COVID-19 a inicios del 2020. Aquí pues faltarían datos, pero vemos que ya pues se vuelve a repetir la misma historia. Pero como ves también, esta situación no se suele mantener mucho tiempo. Como ves, en unos meses, como mucho, pues se vuelve a estabilizar y la situación vuelve a recobrar la normalidad. En este otro caso te muestro el mismo tipo de estudio, pero esta vez en periodos de 6 meses, es decir, la volatilidad que se espera para el SP500 durante los próximos 6 meses con respecto a la volatilidad real que al final ha tenido el instrumento. Y aquí lo puedes ver incluso más claramente, como de manera casi permanente, pues la volatilidad real se mantiene siempre por debajo de la volatilidad implícita, a excepción pues de estos puntos de aquí, del 2009, del 2012, por aquí otro en el 2019, 2018 hay un poquito, y el inicio de la pandemia del 2020. A excepción de estos, pues como ves, se suele mantener casi constante, además en grandes periodos de tiempo, esta tendencia de que la volatilidad real siempre está por debajo de lo esperado. Pero además, si te fijas, estas situaciones concretas de que la volatilidad real supere a la volatilidad implícita, pues son los eventos inesperados a los que nos referíamos antes, con los ejemplos de las aseguradoras y los casinos. Son situaciones inesperadas de las que debemos protegernos. ¿Y cómo podemos protegernos? Pues bueno, siguiendo la filosofía de estas dos compañías, disminuyendo el riesgo en base a invertir poco, pero muy frecuentemente, para que en caso de que nos coja uno de estos eventos, pues la pérdida no sea tan grande. Bien, simplemente un apunte final. Como hemos visto, negocios muy rentables basan toda su actividad en la probabilidad matemática y en la estadística. Industrias enteras se benefician de inclinar la balanza de las probabilidades a su favor. Y nosotros aquí en Opción Delta preferimos las opciones financieras con respecto a los futuros o a las acciones ordinarias porque es el único instrumento que nos va a permitir replicar estas mismas prácticas en el mundo del mercado financiero. En primer lugar, siempre debemos conocer el valor esperado y las probabilidades que tenemos de beneficio, algo que en esta lección y a lo largo de todo este curso pues hemos aprendido a hacer. En segundo lugar, debemos tener en mente siempre que la volatilidad implícita casi siempre, o en la mayor parte de las ocasiones, sobreestima el movimiento real que va a tener la acción. Como hemos visto en el caso del SP500, pues históricamente suele ser del 83%, pero por ejemplo en otros activos puede ser diferente, ¿no? Pero siempre va a rondar entre el 70 y el 80% aproximadamente. En tercer lugar, debemos aprovecharnos de una elevada volatilidad implícita para obtener más prima, algo que también nos ayuda, como hemos visto, a obtener más rentabilidad, pero también a reducir nuestro riesgo potencial. En cuarto lugar, al igual que los casinos y las aseguradoras, debemos minimizar el riesgo, como hemos visto, invirtiendo cantidades pequeñas, pero muy frecuentemente, para inclinar la balanza de las probabilidades a nuestro favor y además para que en caso de evento inesperado, pues no nos pille a contrapié y perdamos un montón de dinero. Y por último, debemos ser consistentes y disciplinados a la hora de operar, porque si no, no vamos a conseguir ningún beneficio y vamos a entrar en pérdidas. Siempre hay que seguir la técnica, siempre hay que seguir la estrategia, porque al final, como hemos visto, las matemáticas van a jugar a nuestro favor. Esto es un negocio y hay que tratarlo como tal. Bien, esto sería todo por esta lección. Espero que te haya servido para entender correctamente qué es y cómo podemos utilizar la volatilidad implícita a nuestro favor. No olvides que en opciondelta.com también tienes la lección en formato texto con un montón de imágenes descriptivas, además del resto de cursos y lecciones para que aprendas a operar en opciones de manera sencilla y organizada. Si tienes cualquier consulta, escríbenos a nuestra cuenta de correo y no te olvides de seguirnos en redes sociales y de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que hacemos aquí en Opción Delta. Por último, si este vídeo te ha sido útil, por favor te pido que lo compartas
para ayudarnos a avanzar en este camino de educar a más gente en el uso de este activo financiero. Nos vemos en el siguiente vídeo.